buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Ya es martes 30 de julio de 2019, a solo un día de despedir este mes y pasar al de agosto. Mi nombre es Libden Ojeda y estoy muy contenta de que nos acompañe. Mire, hoy es el Día Internacional de la Amistad y es que la ONU señala que la fecha busca que la amistad entre los pueblos, los países y las culturas, también las personas, pueda inspirar iniciativas de paz, además de presentar una oportunidad de tener puentes entre las comunidades. Así que vamos a aprovechar este día y estrechar lazos y fomentar esas bonitas amistades que nos ayudan a sobrellevar los problemas y las dificultades de la vida este día. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. De una vez saludamos a todas las personas que se ponen en contacto a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Quédese con nosotros, arrancamos con las noticias. Le cuento que hoy por la mañana el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, inauguró la Feria del Empleo para Jóvenes, un gran escaparate para todos aquellos jóvenes que buscan una oportunidad en el mundo laboral. Yucatán mantiene el flujo de la generación de empleos a buen ritmo, por lo que es necesario fortalecer el sector para brindarle nuevas oportunidades a los jóvenes, expresó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Al inaugurar la Feria del Empleo para Jóvenes, dijo que el objetivo es que los recién egresados o jóvenes desempleados tengan oportunidades laborales. Yucatán pues está como en una especie de burbuja donde las cosas todavía están funcionando bien. Por ejemplo, en el tema de la generación de empleos, mientras en el país anda en menos 39%, aquí en Yucatán andamos en 32%. Mientras el país se está yendo para abajo, en Yucatán estamos generando empleo. Y esto se debe a la confianza que tienen los inversionistas, no solamente los yucatecos como Millet, que les agradecemos que estén trabajando en esta feria con nosotros, sino también inversionistas a nivel nacional y a nivel internacional que dicen, oye, Yucatán es un lugar seguro, con calidad de vida, hay jóvenes preparados, hay buenas universidades. Precisó que los jóvenes tienen que demostrar su potencial en puestos laborales que les permitan su crecimiento profesional. Por eso hacemos estas ferias donde ponemos de la mano a las empresas que necesitan trabajadores y a los jóvenes que están buscando empleos. Aquí van a poder encontrar pues una gran cantidad de plazas. Hay 1,353 plazas laborales esperando a que puedan ser aprovechadas y tenemos sueldos de hasta 24,000 pesos que se están ofreciendo, como decía Ernesto, no solamente empleados pues ahora sí que de primer nivel, sino ya de mandos medios. El secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, agregó que seguirán creando estrategias para la atracción de inversiones y generación de empleos. Esto nos ha podido permitir organizar estas ferias de empleo dirigidas a los jóvenes, egresados o próximos a egresar, con el objetivo de garantizar un trabajo cada vez mejor pagado. Vila Dosal, acompañado de autoridades estatales y empresarios, recorrió los stands de la Feria del Empleo para Jóvenes, en el que también participaron universidades. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán Te Informa. Seguimos con las buenas noticias. Es que impulsan venta de productos locales a través de una tienda virtual de nombre Hecho en Yucatán. Con esto se crea una importante ventaja competitiva a las empresas que participan en la novedosa plataforma. Salsas y jugos, entre otros condimentos para preparar típicos platillos de la cocina yucateca, son algunos de los productos que gozan de mayor popularidad en la tienda virtual Hecho en Yucatán de Mercado Libre. Estrategia impulsada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que a 2 meses de ser lanzada, ha concretado más de 250 transacciones en una de las plataformas de comercio electrónico más importantes de Latinoamérica. Junto a los anteriores artículos, las bolsas ecológicas, biodegradables y productos de cuidado personal, como jabones, aceites corporales y cremas rehidratantes naturales, también se ha colocado en el interés de compradores nacionales y hasta internacionales, lo cual también es un ejemplo de la diversidad de la industria yucateca. A través de Hecho en Yucatán, que es la primera tienda oficial de un gobierno en Mercado Libre, se otorga una importante ventaja competitiva a las empresas que participan en esta plataforma, ya que junto con el sello de esta iniciativa local, las marcas yucatecas participantes aparecen en los primeros resultados de búsqueda de los usuarios de Mercado Libre. De acuerdo con información de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, la tienda Hecho en Yucatán de Mercado Libre ha logrado acumular, desde su apertura el pasado 24 de mayo hasta este mes de julio, alrededor
de 116,000 pesos en ventas en mayoreo y menudeo. De igual forma, en ese mismo periodo se ha logrado sumar a 70 empresas locales, lo que permite expandir el catálogo de productos hechos en el estado que se ofrecen a través de esta plataforma de comercio virtual, llegando hasta los 282 artículos de diversas categorías. Entre otros artículos se encuentran alimentos y bebidas, ropa, bolsas y calzado, productos para belleza, juguetes, artículos para industrias y oficinas, hogar, muebles y jardinería, así como productos para fiestas y para la construcción. Tele Yucatán te informa. Nos trasladamos hasta Canqué, en donde propietarios de pequeños negocios conocieron las opciones crediticias que ofrece la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo con Microyuc, iniciativa que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal para impulsar la economía local y generar más empleo en el estado. Le cuento que la directora de financiamiento de Yanira Salazar Aldana expuso ante alrededor de 40 participantes los pormenores de los programas Microyuc Empresarial y Microyuc Mujeres, ambos diseñados para ofrecer financiamiento a bajas tasas de interés y también para que pequeños productores y comerciantes hagan crecer sus empresas. Un gran apoyo para los productores. Vamos a otros escenarios: recuperación de la costa en beneficio del medio ambiente y para mitigar los efectos del cambio climático. En Telchac Puerto ya se han removido 80,000 metros cúbicos de arena. En Chuburná también ya iniciaron los trabajos. Para atender la erosión de la playa y favorecer a la conservación de sus ecosistemas, el gobierno del estado encabeza las acciones concretas para su recuperación y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Administración Portuaria Integral de Progreso dragan el puerto de abrigo de Telchac, donde se removieron 80,000 metros cúbicos de arena que se deposita al oeste del recinto portuario. Iniciaron las obras para el establecimiento del sistema conocido como bypass en los puertos de abrigo de Telchac y Chuburná, para el traspaso de arena de forma natural para recuperar la playa. Se atienden 4 tramos de la costa identificados como críticos según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México para proteger las propiedades en riesgo y estabilizar la línea costera. Las labores consisten en el traslado de 30,000 metros cúbicos de arena a los sitios prioritarios, que no haya estructuras que afecten el proceso ni se dañe la flora y fauna costera. Las acciones son parte de la alianza con la Asociación Civil Unidos por las Playas Yucatecas, integrada por vecinos quienes contribuyen con el financiamiento del transporte de la arena y la colocación de las estructuras de retención. La Secretaría de Desarrollo Social tramita la realización de las obras con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que supervisa la ejecución del acuerdo con la Asociación de Vecinos. Se marcan 17 sitios denominados prioritarios frente a las costas de Progreso y Telchac Puerto, para señalizar los sitios que resultarían riesgosos por la presencia de rocas para salvaguardar la seguridad de los yucatecos y visitantes. Tele Yucatán te informa. Y ahora cambiamos la página informativa para que le cuente. Mire, nunca dejemos de luchar en contra de las injusticias en la forma en la que se presentan. Pobreza, violencia en contra de las mujeres, abandono en niños y adultos mayores. Así lo manifestó el consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis Alfredo Solís Montero, en la ceremonia del 208 aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, que encabezó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra. El representante de los 3 poderes del Estado dijo que la injusticia tiene muchos rostros y es nuestro deber plantearle cara y también vencerla. Y en esa lucha debemos tener claro que nuestro Dios no es el dinero, que todos debemos tener las oportunidades para desarrollarnos y vivir plenamente, que el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo no dependan de haber nacido en cierta región del país o en una determinada zona de la ciudad, o tener tal o cual origen familiar. Los derechos consagrados en la Constitución, las leyes nacionales y locales, así como aquellos derivados de los instrumentos internacionales de los que México es parte, deben ser defendidos con el trabajo cotidiano desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de la sociedad civil, para pasarlos del papel a la realidad
para que todos los mexicanos gocemos de los derechos. Ya por último le cuento que acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor ante el busto del padre de la patria, ubicado en la calle 53 por 44 y 46 de la colonia Miguel Hidalgo. Y con este tema saludamos a nuestra compañera Mayra Vences. Ella se encuentra del otro lado del estudio y tiene una excelente recomendación. Muchas gracias, amigas y amigos. En estas vacaciones que ya están por terminar, seguro aún están buscando qué hacer, así que ¿por qué no salir de la ciudad y conocer lo que nuestro estado tiene para todos? Una gran opción es la Feria Artesanal Tunich 2019, que abre sus puertas a las y los yucatecos y a los visitantes nacionales y extranjeros. Y bueno, en este evento ustedes van a poder disfrutar de su amplia gama de riquezas artesanales, gastronómicas y culturales. Así que dense la vuelta del 26 de julio al 4 de agosto a la comisaría de Tzitiá para divertirse con los espectáculos musicales y también con comediantes que estarán engalanando esta feria artesanal por excelencia. Para más información visita la página www.merida.gov.mx/Tunich. Hacemos la primera pausa, ya regresamos. El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza. Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente. Forma parte del PRD. Cambiando para ser mejores. PRD. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto saber que continúa con nosotros. Y mire, este martes estamos de manteles largos. Hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Rafael Convalucier Medina, y ya lo sabe, él es secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable de aquí de Yucatán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar platicando de temas muy importantes para saber cómo van las cosas en la costa. ¿Cómo va el censo de los hombres de mar y, por supuesto, las embarcaciones? Sí, precisamente este lunes empezamos el censo pesquero en toda la costa. Vamos a estar los próximos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, visitando a todos los pescadores, a todos los puertos y censando tanto las embarcaciones como los pescadores para tener un mejor conocimiento de quiénes son los que se dedican a esta actividad. Para que la gente en casa que nos está viendo esta tarde sepa un poco más de este censo, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué trata? Sí, el objetivo es que cuando entramos nos encontramos con que no sabemos quiénes son los pescadores de Yucatán, con qué embarcaciones, con qué equipos cuentan, y pues con eso no podemos acceder a darle los apoyos necesarios, y además es urgente un ordenamiento pesquero en el estado. No sabemos quiénes tienen permisos, quiénes no tienen permiso, y con este censo pues se trata de tener una fotografía de todo el sector pesquero. Entonces ya con esto habrá un mejor ordenamiento de todo lo que ocurre en la costa. Sí, así es tener un orden, saber quiénes están trabajando en ello y poder tener la información de todos para poder acceder a ellos y llevar
los mejores apoyos. Otro aspecto muy importante, siempre nos quedamos en la costa, próximamente va a haber buenas noticias por ahí porque van a entregar apoyos. Sí, efectivamente, este miércoles, en la mañana empezamos con la entrega de los apoyos de peso a peso en pesquero y acuícola, hace mucho que no se tenían y además en los volúmenes o en las cantidades que vamos a estar entregando. Empezamos mañana en Chavijao, pues es parte del inicio que lo estamos dando a tiempo para que tengan para la temporada de pulpo, que es lo que se nos avecina. Es un gran apoyo para los hombres de mar y sus familias. Sí, así es. Aquí es un programa donde por cada peso que el productor ponga, nosotros ponemos un peso más en unos productos, en un listado de productos que tienen como la promesa que hizo en campaña el gobernador, con los precios que deben de ser más baratos que en la calle, ¿no? Sin duda alguna, entonces, las cosas en la costa van marchando muy bien y aprovechando que ya nos visita, ¿qué viene entonces para el sector? Pues viene ahorita la temporada, una de las temporadas más fuertes, más importantes que tienen la costa, que es la temporada de pulpo. Empezamos el jueves 1 de agosto y hasta el 15 de diciembre y esperemos que sea una muy buena temporada. Ahí les deseamos suerte a todos nuestros pescadores y buena mar. ¿Cuáles son las predicciones para esta próxima temporada de pulpo? Pues esperemos una buena temporada de producción. Vamos a ver cómo están los mercados, pero siempre el pulpo mexicano es muy apreciado en el resto del mundo. Por lo pronto podemos decir que hay buenas expectativas. Hay buenas expectativas, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, secretario, esta tarde. ¿Algo más que desee compartirnos? No, nada más pedirles a todos en la costa su participación en este censo, que todo lo que estamos buscando es poner un orden, conocerles, saber quiénes están dedicados a esto en el Estado para poder acceder a mejores apoyos y mejores. Perfecto. Muchísimas gracias, secretario. Gracias. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo del censo y, por supuesto, de la temporada de captura. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le cuento, él es el secretario Rafael Convalucier Medina, secretario de Pesca y Acuicultura Sustentable aquí de Yucatán. Nosotros vamos con más noticias y mire, Yucatán refuerza lazos con navieras de Norteamérica y el Caribe. Así en el estado se sigue promocionando la generación de turismo sustentable, responsable y también incluyente. Yucatán asistió al Global Travel Marketplace en Miami, Florida, como parte del plan de promoción de la Secretaría de Fomento Turístico, evento exclusivo para citas de élite que conectan a las asesoras de viajes más influyentes de América del Norte con proveedores en reuniones y sesiones en salas de juntas. Es una de las más importantes oportunidades de mostrar al mundo las maravillas que tiene Yucatán, y la Cefotur, encabezada por Michelle Friedman Hirsch, continúa aplicando estrategias para generar turismo sustentable, responsable e incluyente, que tienen ventas de hasta $1 millón al año, así como grandes navieras entre las que sobresalen Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruise Line, que es la segunda más grande que llega a Progreso. Además, Norwegian Cruise Line, Florida Caribbean Cruise Association y Disney Cruise Line. La dependencia concretó 52 exitosas citas de trabajo y entrevistas con algunos de los principales medios de comunicación de Miami, base de la generación de contenidos para medios de Latinoamérica. Friedman Hirsch se reunió con el cónsul general de México en esa ciudad, Jonathan Chait, para llevar a cabo esfuerzos conjuntos de promoción de Yucatán en el mercado de Florida. Teleyucatán te informa. Y hablando de turismo, le cuento que por las vacaciones se incrementó la afluencia de turistas a Chichén Itzá. Al corte del 21 de julio pasado, la cifra era de 1.500.000 visitantes. Como la zona arqueológica de Chichén Itzá registró este mes el incremento de turistas y estiman que llegarán más en lo que resta del año, se proyecta ampliar el parador turístico. La situación del sargazo en las playas de Quintana Roo afectó levemente la afluencia de turistas. Sin embargo, es un buen mes por el periodo vacacional. Al 21 de julio ya habíamos llegado a los 1.400.000 personas. A esta fecha tenemos casi 1.500.000. El día de ayer hubieron más de 20.000 personas aquí en Chichén Itzá. Y bueno, ha sido un repunte muy interesante este mes de julio, que de un promedio de 5.000 personas, ahorita ya lo hemos elevado bastante, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una buena temporada, vamos a cerrar muy bien estas vacaciones de verano. El promedio de visitantes incrementó 25%, porque pasó de 5 a 6.250 personas por día.
aunque la meta es alcanzar los 8,000 turistas por día, cifra similar al año pasado. El año pasado para 24 de diciembre hubieron 18, 19 mil personas, para el 31 rebasamos las 20 mil personas. Estamos en unas adecuaciones como siempre, ¿no? Mantenimiento preventivo de siempre, cambiamos las mamparas de los baños, arreglamos plantas, ahorita vamos a arreglar los baños al interior de la zona arqueológica, eso en los próximos meses, pasando la temporada alta ya vamos a meterle mano a los baños que están adentro. El promedio de visitantes a las noches de Kukulcán es de 35,000 personas por día. Solo se cobrará la cuota federal, que es de 255 pesos hasta mañana. A partir del miércoles se cobrará la estatal y la federal. Con imágenes de Fred Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta hay más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos saludos pendientes y son para Adriana Vargas, que nos saluda desde Suquilá, también para Saúl Parra, que desea una excelente tarde, y José Luis Rodríguez, que está disfrutando de la transmisión de Teleyucatán te informa. Vamos con más noticias y mire, hace unos días a través de nuestra pantalla, en la última y nos vamos, le presentamos un video de unos canes que estaban en lo más alto de una pirámide en Chichén Itzá. Pues le cuento que ese video se distribuyó por las redes sociales de manera muy rápida y después de eso ahora ha iniciado la operación Rescate de Perritos de Kukulcán. Vea de qué se trata. Luego de su viralización por redes sociales, como un evento sin precedentes en todo el país, con el apoyo del gobierno del estado, iniciativa privada y organizaciones civiles, inició la operación de rescate de perritos de Kukulcán. La información exclusiva por Teleyucatán te informa. Hace más de 10 días se viralizó en redes sociales un video en el que se observó a unos perros en la cima de la pirámide principal de Chichén Itzá. El director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo, se reunió con integrantes de asociaciones civiles para elaborar un plan integral a beneficio de los canes, los turistas y la zona arqueológica. Desde temprano, los representantes de Cultur, Cinco Patas, Adopta, Perpópolis, INA y Planet Hood México partimos hacia la zona arqueológica. Súper muy feliz, sobre todo que nos han tenido en cuenta como a diferentes asociaciones, a Planet Pet Hood, pues porque juntos siempre hacemos más. Sin duda estamos muy felices por el acercamiento por parte del gobierno del estado con las instituciones como nosotros, asociaciones protectoras de animalitos. Si bien es una muy buena acción, el hecho de no dejar pasar esto, sino intentar buscar una solución a esta problemática. Al llegar encontramos a Cachimba, perra que el personal de Lina adoptó y se ganó el corazón de todos. Frente al castillo de Kukulcán encontramos al guardián del vestigio maya, a quien bautizamos como Biscuit. Al avanzar hacia el cenote sagrado nos encontramos 4 cachorros, quienes alimentan de la comida que los artesanos proporcionan y del agua de las lluvias. Continuamos por la Plaza de las 1000 Columnas, el cenote Stolok y el observatorio. Pero
Aunque no hallamos a más perros, se calcula que hay 20 de diversas edades y en diferentes condiciones. La propuesta es dejar, porque aparte siempre es agradable llegar a un lugar como estos y pues ven al ver al perrito bonachón moviendo la cola, bien atendido, vacunado contra la rabia, libre de parásitos. Entonces sí hay que hacer un balance en los que vamos a dar en adopción y los que se van a poder quedar de manera local. Luego del intercambio de ideas, se llegó a un acuerdo preliminar. Después de esto, pues ya lo aplicaremos en todas las zonas arqueológicas en las que Cultura tiene acceso, y desde luego que si el INAH quisiera seguir también con ese proceso en algunas zonas donde no tenemos nosotros parador, pues desde luego que los vamos a apoyar con el tema. Nosotros, como el gobernador Mauricio Vila nos ha dicho siempre, y bueno, como está en el Plan Estatal de Desarrollo, todo lo que es sustentabilidad y sostenibilidad lo tenemos que preservar. Además, alimentarán a los animales, darán atención médica, se operarán a quienes lo necesiten y a algunos se les dará en adopción. Se fijarán carteles y proyectarán videos en la zona arqueológica para informar a los turistas del proyecto de protección animal. El interés del gobierno del estado es tener una entidad sustentable, y hoy fue un claro ejemplo. La operación Rescate de Perritos de Kukulcán continuará y seguro les encantará. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Así garantizan la preservación de estos canes. Vamos con otras cosas en temas de educación. Le platico que ya arrancó el 12º encuentro de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, con la participación de 300 representantes de 24 estados, Cuba y también España, que durante 3 días reunirá en Yucatán a especialistas para analizar estrategias que incrementen la calidad académica y extiendan su cobertura. A nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo, acompañada del subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo Ortiz, resaltó la importancia de conocer puntos diversos de vista que enriquezcan el trabajo de las autoridades del sector, consolidando alianzas con docentes, agentes formadores de nuevas generaciones de profesionistas. Y allá en su pantalla, algunas imágenes al respecto. Y ahora le cuento que con la participación de 90 personas de 25 municipios inició el curso taller de capacitación del programa Cultura para Todos, con el cual la Secretaría de la Cultura y las Artes reactivará en su primera fase a 25 de aproximadamente 50 casas de la cultura de la entidad. Su titular, Erika Millet Corona, dio la bienvenida al Centro Cultural La Ibérica y aseguró que la iniciativa enlaza esfuerzos para desarrollar planes y propuestas concretas que beneficien a toda la ciudadanía. Le cuento que el esquema tiene como objetivo reactivar las casas de la cultura en poblaciones del estado por medio de talleres con docentes de las localidades y actividades que respondan a sus necesidades identificadas de forma participativa, utilizando claro la expresión artística como herramienta para crear comunidad. Y es que este es un tema muy importante. Justo al inicio del noticiero le platicábamos que hoy es el Día de la Amistad y este es uno de los valores que también se fomentará en estos talleres. Vamos con otras cosas y mire, hoy en día todos estamos expuestos a la contaminación, hábitos como el sedentarismo y una lista bastante abundante de factores que nos pueden llevar a adquirir varias enfermedades. Así que la prevención es una pieza clave. Por ejemplo, con una alimentación balanceada, usted de entrada puede evitar la obesidad, pero además también más de 10 diferentes tipos de cáncer. De tener una alimentación saludable se puede evitar la obesidad y así prevenir 13 tipos de cáncer. La obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, intestino, páncreas, esófago, hígado, riñón, vesícula, útero, ovarios, entre otros. Cuando hay sobrepeso, aumenta su riesgo hasta 4 veces de presentar cáncer de endometrio. Cuando hay una obesidad muy marcada, puede aumentar hasta 7 veces. Y también incrementa la obesidad en menor rango que el de endometrio, pero también incrementa el riesgo de cáncer de seno y de cáncer de ovario. Además del cáncer, la obesidad conlleva padecer al menos 22 enfermedades graves como diabetes, hipertensión, hígado graso, infarto, insuficiencia renal, cardiomegalia o crecimiento del corazón, entre otras. Sin embargo, mantener una dieta adecuada no solo es importante para prevenir el cáncer, sino para evitar su recurrencia en pacientes oncológicos. Desafortunadamente, el 30% de los pacientes oncológicos no llevan una guía nutricional como parte de su tratamiento. Al no tener una buena alimentación,
los lleva a que los mismos tratamientos no les funcionan a los pacientes. Están muy inmunodeprimidos y por segundo, pues la parte de los efectos secundarios de los mismos tratamientos que se les dan a los pacientes conllevan a que los pacientes no toleran los alimentos, empiezan a tener aberración a alimentos que les gustaban, a olores, efectos secundarios de náuseas, vómitos. Entonces es toda una cadena que no nos permite que se alimente bien el paciente. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así que ya lo sabe, todos a cuidar y tener mucho cuidado con lo que uno se mete a la boca. Hay que tener una sana alimentación, consumir frutas y verduras y por supuesto siempre estar bien hidratado, pero solo con agua simple. Antes de irnos a la pausa comercial, les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Línea directa con nosotros, está totalmente disponible para que usted nos cuente lo que sucede en su colonia o también en su municipio. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Feria Artesanal Tunich, del 26 de julio al 4 de agosto, todo hecho a mano. Contaremos con artistas locales como Pierre David, Los Méndez, Kleiber y muchos más. Michoacán, Jalisco y Guanajuato, invitados especiales. Te esperamos en la comisaría de Sitiá. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan. Porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate. Los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde. Y déjate hechizar por Teleyucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Que sigan con nosotros en Teleyucatán te informa. Tenemos saludos pendientes y son para Delfina Roca, que nos saluda desde la colonia Nueva San José, también para Marino y para Francisco Sarabia, que saludan a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Y ahora prepárese porque nos vamos a Motul, sitio que posee una deliciosa y helada tradición. Seguramente usted ya la conoce. Los ingredientes clásicos son el plátano, azúcar, leche condensada, un toque de vainilla y mucho hielo. Le hablo de las timbas. Con este calor, es algo que se antoja. Hay diversas formas de hacerla. La receta ha cambiado en los últimos años, pero la verdadera timba es la que nació en el municipio de Motul, hace ya más de 60 años. La receta original, muy sencilla: plátano, vainilla, azúcar, mucho hielo raspado y leche condensada.
una de las delicias frías del interior del estado. Su origen radica en la champola, bebida que todos conocemos elaborada de helado de fruta y leche, en donde comenzó esta historia. Viene surgiendo desde el año de 1960. En realidad no era timba, era la champola. Y se hacía de fruta machacada como puede ser el plátano, papaya, mamey o guanábana. Y entonces una ocasión mi abuelo, don Tacio Méndez, se le ocurrió hacer un raspado de hielo con la fruta machacada y ponerle leche condensada. En la actualidad, hay quienes le ponen jarabe de crema morisca, horchata y demás ingredientes. Sin embargo, la original es así de sencilla y deliciosa. Una tradición familiar que desgraciadamente se está perdiendo. Así es, pero desgraciadamente somos muy pocos los que quedamos aquí que preparamos esto. Aquí en Motul yo soy el único que tiene este puesto. Hay ambulantes que lo hacen, pero no lo hacen igual. Y esto ha surgido de familia en familia. Primero fue mi abuelo, mi papá, mi tío y yo. Queda una pregunta. ¿Por qué el nombre de timba? Hay una leyenda donde dice que el nombre es por el pequeño madero para ejecutar el timbal, igual al que machaca el plátano. La verdad es que nadie sabe, pero eso no importa. Lo que sí es disfrutar esta delicia que identifica el interior del estado. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. De lo que sí estamos seguros es que son deliciosas. De vuelta a la capital yucateca, le cuento que habrán más guardaparques para vigilar la seguridad y conservación de los espacios públicos. Al momento hay 34 de ellos, pero pretenden llegar a 60 para finales del año de este 2019. En el segundo semestre del año se proyecta que otros parques de la ciudad tengan guardaparques para que el año concluya con 30 sitios de esparcimiento con buena vigilancia, expresó su director Benjamín Millet Molina. Muy bien aceptados por la gente, la verdad es que la gente nos ha arropado, contamos con el apoyo de ellos, ya saben ustedes que sin el apoyo de la sociedad pues no estaríamos, pero muy bien, vamos muy bien, creciendo, ya estamos vigilando de los 16 parques que tenemos, ya estamos verificando de los otros 14 que nos quedan pendientes, ya estamos seleccionando, que a fin de cuentas el alcalde dará el visto bueno de esos que estamos tratando de meter a la lista. En breve se contratará más personal para la vigilancia de parques. Ya hay convocatoria para integrar a nuevos elementos para cubrir esos parques. Cada parque tiene su situación y su horario, ¿no? Debido a la situación geográfica, donde estos parques, por ejemplo, en el caso del Parque Las Américas, el movimiento es muy temprano en la mañana de gente que sale a hacer ejercicio y en las tardes con actividades de los niños y el parque infantil. Hay parques, por ejemplo, el de Oriente, el parque de la colonia Yucatán, son parques donde hay escuelas, entonces ahí sí se requiere personal a mediodía, ¿no? Hay movimiento en la mañana, hay movimiento en la tarde, pero también a los mediodías que salen los alumnos de las escuelas, pues se concurre el parque, entonces tenemos presencia ahí prácticamente todo el día. Hay 34 guardaparques y se pretende llegar a 60 a fin de año. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. En otros temas, apenas ayer le platicamos los detalles de esto, y es que por disposición oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a partir del próximo sábado 3 de agosto, entrará en vigor el nuevo plan de marcación uniforme, así que cambiará la forma de marcar a teléfonos fijos y móviles. Pero mucho ojo, ya que el número de emergencias 911 no tendrá ninguna modificación. El número de emergencia 911 no tendrá ninguna modificación como resultado de la marcación de telefonía fija y móvil que entrará en vigor el sábado. Cualquier teléfono se puede marcar ya directo, muy fácil, para una emergencia 911. Cuando se contesta en 911, entra directo la policía estatal. De allá, si es una emergencia médica, se pasa al departamento médica, donde se contestan paramédicos para aclarar el asunto de la solicitud. La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana ofrece más de 10,000 servicios de urgencias al año por medio de las llamadas que reciben al número de emergencia,
que es el mismo en todo el país. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y según las previsiones, se avecinan chubascos por la tarde y tormentas fuertes en algunas zonas del estado. Las temperaturas, para no variar, muchos seguirán siendo muy calurosas. En Tecash, de hasta 36 grados, pero no le cuento más, vamos directo con el pronóstico del tiempo. Un sistema de baja presión sobre la península de Yucatán mantendrá la probabilidad para chubascos vespertinos y tormentas puntuales fuertes en el centro del estado. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas en la tarde, con viento de este-sureste cambiando al noreste de 15 a 40 kilómetros por hora y rachas de 40 kilómetros en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 27 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y ya lo sabe, como no hay tarde segura, no olvide cargar con sus paraguas al salir de casa. Antes de despedirnos, tenemos un último saludo y es hasta Canadá para Gaspar Nicolás, que nos saluda a través de la transmisión en el Facebook de Teleyucatán. Con esto yo me despido. Mi nombre es Liv de Ojeda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde en el Touch de la semana con mucha información. Les recomiendo que no le cambie. Llegan los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Muy buenas tardes. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Buscas empleo? En la Feria de Empleo para los Jóvenes tenemos algo para ti. Este 30 de julio te esperamos en el Centro de Convenciones Siglo XXI. A partir de las 8 de la mañana habrá más de 44 empresas participantes y 1,300 oportunidades de empleo en puestos para operativos técnicos y profesionistas. No faltes. Servicio Nacional de Empleo en Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy estaremos hablando del atletismo y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser el próximo 1 de septiembre, sexta edición de la carrera de 15 kilómetros que se va a estar corriendo en Ciudad Cauquel. Le tendremos todos los detalles, también en la información de las academias de iniciación deportiva
deportiva, bueno, pues el titular del IDEI, Carlos Sáenz, visitó la que funciona en Junucmá, específicamente en la disciplina de fútbol, donde más de 40 niños y niñas entrenan todos los días con mucho entusiasmo. En el rey de los deportes, el béisbol de la Liga Mexicana, los Leones estarán pues abriendo serie en el Parque Cuculcán contra el equipo de los Olmecas de Tabasco. Segundo y cuarto de la zona sur estarán enfrentándose, y ya el fin de semana, viernes, sábado y domingo, el que estará viniendo precisamente al Cuculcán es el equipo de los Tigres de Quintana Roo, que hoy día son los líderes de la zona sur. Le estaremos dando también un repaso a los standings completos cuando únicamente falta un mes para que concluya la segunda vuelta de esta temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, los standings en la zona norte y en la zona sur. Y también estaremos hablando, por supuesto, del fútbol, y es que hoy a las 19:07 en punto, en la cancha del Carlos Iturralde Rivero, se afronta la fecha 1 del torneo de Copa MX. Los Venados FC Yucatán estarán enfrentando al equipo de los Potros del Atlante. De esto y mucho más estaremos hablando. Como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario, así es, ya listos con la información. Rápido nos vamos con nuestras vías de comunicación: 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que se comunique con nosotros. La primera nota es del atletismo y, como le decía, hoy fue presentada la convocatoria de lo que va a ser la sexta edición de la carrera de 15 kilómetros. Además, va a estar la modalidad en patines sobre ruedas y también las carreras para categorías infantiles. Se van a entregar premios en efectivo a los ganadores y va a haber una rifa de artículos varios entre los que se inscriban. Aquí le contamos la historia completa. El próximo domingo 1 de septiembre se correrá en Ciudad Cauquel la sexta edición de la carrera de 15 kilómetros, que entregará a los ganadores premios en efectivo, y entre los inscritos se realizará una rifa de regalos, según informó en conferencia de prensa Beatriz Ortiz, organizadora de la carrera. Este año traemos para todos los corredores una medalla fotoluminiscente, es decir, se recarga con el sol y en la noche brilla. Es una medalla que ellos pueden portar, pueden tener, y creemos que es algo novedoso, ¿no? También tenemos la playera personalizada, que la hemos tenido desde la primera edición, de tal forma que lo que buscamos es que el corredor se adueñe y ellos mismos arropen su propia identidad dentro de la carrera. Por otro lado, Beatriz Ortiz destacó que en esta edición, la Fundación Alborada, que atiende a centros juveniles que se encuentran en zonas marginadas de la ciudad, será la beneficiada. Este año vamos a apoyar a Fundación Alborada. Es un evento con causa. Llevamos desde la primera edición hasta la fecha, llevamos más de 145,000 pesos entregados a diferentes instituciones, y lo que hacemos es, porque muchas personas nos preguntan por qué no apoyar alguna sola o por qué vamos por diferentes asociaciones, lo que hacemos es apoyar en la medida de lo posible a la mayor cantidad de asociaciones que se puedan. Para esta sexta edición se competirá en las categorías libre, submáster, máster, veteranos y veteranos plus en ambas ramas, así como relevos, categorías infantiles de los 5 a los 12 años y patines sobre ruedas. Estas últimas serán netamente recreativas. Bueno, y en otro tema, hace unos días les platicábamos sobre las escuelas o las academias de iniciación deportiva que se están formalizando en los diferentes municipios del estado. Hoy se visitó una en Junucmá, donde el titular del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, estuvo presente con los chicos que ahí van a estar trabajando principalmente en la disciplina del fútbol. Junucmá es uno de los primeros 25 municipios del estado donde ya funcionan las academias de iniciación deportiva, y en la disciplina de fútbol, 47 niñas y niños entrenan todos los días con mucho ánimo, como lo pudo constatar el director del IDEI, Carlos Sáenz, durante una visita de inspección.
En el acto, el director del IDEI estuvo acompañado por Alberto Padrón Romero, alcalde del municipio, quien al hacer uso de la palabra resaltó la importancia de este programa, pues aseguró que fomenta la integración familiar a través de la convivencia deportiva, además de alejar a las nuevas generaciones de los vicios y la delincuencia. Alberto Padrón resaltó que en la Academia de Fútbol también participan niñas y señaló que su administración realiza gestiones para generar espacios de fútbol femenil. En el mismo lugar, Carlos Sáenz agradeció a los padres de familia la confianza depositada en el programa del gobierno del estado, apoyado por el ayuntamiento de Jurucmá, y extendió una invitación a más mamás y papás para que se acerquen y lleven a sus hijos para que practiquen el deporte. Bueno, pues ahí está, estas academias de iniciación deportiva, que el próximo mes ya se llegará a 50 municipios la cobertura, y se tiene pensado que, pues, cambiando el año, es decir, para el 2020, ya se tenga, pues, la cobertura de los 106 municipios. Son las disciplinas del fútbol y del béisbol en esta primera etapa. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos comentando hoy doble actividad del deporte profesional en el complejo deportivo Cuculcán. A las 19 horas 7 en punto, el fútbol, torneo de Copa MX, Venado recibiendo al equipo de los Potros del Atlante, y una hora más tarde, a un lado en el Parque Cuculcán, el primero de la serie, los Leones enfrentando al equipo de los Olmecas de Tabasco. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Saludamos al buen Ricardo Ledesma, allá en las alturas, en la consola de audio. Vámonos con la siguiente nota, y es que hoy el equipo de los Leones de Yucatán estará abriendo serie a las 20 horas en el Cuculcán ante el equipo de los Olmecas de Tabasco. Aquí está la previa. Después de una semana casi perfecta en la que acumularon 5 triunfos, los Leones de Yucatán regresan este martes a la cueva para enfrentar primero a los Olmecas de Tabasco y luego el fin de semana a los Tigres de Quintana Roo, buscando acumular más victorias que le permitan escalar la cima de la zona sur. Los selváticos, sublíderes del sur, llevan marca de 22 victorias y 10 derrotas, a solo un juego de distancia de sus primos, los Tigres de Quintana Roo, que encabezan la zona con 23 triunfos y 9 descalabros, y a quienes se enfrentarán el fin de semana en el Parque Cuculcán. Los pitchers César Valdés, Joner Negrín y José Samayoa son los actuales líderes de efectividad y de ganados y perdidos de todo el circuito, mientras que en el bateo figuran Jonathan Jones, Sebastián Valle y Luis Juárez, que están entre los mejores de bateo con su punto 309. Los Olmecas, rivales de esta noche de las Fieras, están en la cuarta posición de la zona sur y vienen de perder sus últimas 2 series. Sus mejores cañoneros son Ronnie Mustelier, Daniel Carbonell y Oswaldo Arcia. Este martes, el duelo monticular será protagonizado por Dennis O'Grady de los Olmecas contra el melenudo Dustin Crishaw. Bueno, y vámonos ahora a los numeritos, a los standings de la Liga Mexicana, cuando decíamos falta un mes para que concluya la temporada regular.
Así van marchando los equipos Saraperos líderes del norte y los Tigres del sur. A un mes de que termine la temporada regular 2019 de la Liga Mexicana, estos son los standings. En la zona norte, el primer lugar lo ocupa Saraperos de Saltillo con 22 victorias y 10 derrotas. En la segunda posición empatados, los Acereros del Norte y los Toros de Tijuana con 20-13 en ganados y perdidos y a 2 juegos y medio de diferencia. En el tercer peldaño aparece Tecolotes de los Dos Laredos con 17-16. Ellos están a 5 juegos y medio. En el cuarto lugar, los Sultanes de Monterrey, 15 victorias, 16 descalabros, a 6 juegos y medio de diferencia. En el quinto peldaño, también empatados, Algodoneros de Unión Laguna y los Generales de Durango, .344 de porcentaje, 11 victorias, 21 derrotas, a 11 juegos de los líderes Saraperos de Saltillo. Y en el fondo, en el último lugar de la zona norte, están los Rieleros de Aguascalientes, 9 victorias, 23 derrotas, a 13 juegos de diferencia. Del norte nos vamos al sur, donde el equipo de los Tigres de Quintana Roo marca la pauta con 23 victorias y 9 derrotas. Le sigue el equipo de los Leones de Yucatán con 22-10 en ganados y perdidos, a solamente un juego de diferencia. Diablos Rojos del México con 18-15 está a 5 juegos y medio. En el cuarto peldaño, los Olmecas de Tabasco con 15 victorias, 16 derrotas, a 7 juegos y medio de diferencia. En el quinto peldaño está el equipo de los Guerreros de Oaxaca, que por porcentaje está encima de los Piratas de Campeche. Oaxaca tiene 15-18 en ganados y perdidos a 8 juegos y medio, pero arriba por porcentaje, .455. Campeche también está a 8 juegos y medio, 13 victorias, 16 derrotas, pero está con .448 de porcentaje. En el séptimo lugar, Pericos de Puebla, 13-17 en ganados y perdidos, a 9 juegos de líder Tigres de Quintana Roo. Y en el fondo de la zona sur, los Bravos de León, 11 victorias, 21 derrotas, a 12 juegos de diferencia. Estos son los standings zona norte y zona sur del béisbol de la Liga Mexicana. Bueno, pues a un mes de que concluye esta segunda vuelta temporada 2019 del béisbol de la Liga Mexicana, también se cierra la contratación de refuerzos y vamos a ver cómo les va a los equipos que buscan, por supuesto, estar en los playoffs. Antes de irnos, les recuerdo los espacios deportivos que tenemos en Teleyucatán. Recuerden, mañana miércoles 7:30 de la noche, en El Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a tener a Charlie Andrade, quien es el director del Gran Premio Yucatán de Motonáutica. También estaremos hablando del campeonato que Yucatán obtuvo en el béisbol de regiones, esto en la categoría 15-16 años, y por supuesto en el boxeo, la actualidad con Freddy Ríos. Los sábados a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Y lo más destacado del día, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche, aquí en Deportes Teleyucatán te informa los 15 minutos más deportivos de la televisión. Mi estimado Antonio. Vámonos. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las